al héroe de la República de Cuba, el primero de los 5 que ha regresado a casa, y por algo nuestro titular hoy en la mesa: los 5 siguen siendo 5. La respuesta la vamos a tener en nuestra mesa redonda de hoy. Yo les propongo ver lo que aconteció en las últimas horas relacionado con el regreso de René a la patria, y luego hablar de por qué decimos que los 5 siguen siendo 5, aun cuando ya hay uno de ellos en tierra cubana. En el día de ayer, la Oficina de Intereses me extendió el certificado de pérdida de nacionalidad de los Estados Unidos. Este es el certificado, con un cuño seco debajo, en fin, todos los requerimientos que me hacen ser ahora sencillamente un ciudadano cubano, como dije anteriormente, un patriota cubano, cosa que de todos modos siempre he sido. Eso ocurrió en la mañana de este viernes en la capital cubana. Ya en las horas anteriores, René era un acontecimiento en las calles por donde se movía con su esposa Alga Salanueva y con otros familiares suyos, con sus hijas o su nieto. Y sin embargo, al dar esta información hoy ante la prensa cubana y extranjera, René, decías que no es exactamente un acto de felicidad renunciar a la ciudadanía que tenías por nacimiento. ¿Cómo interpretar este acto? ¿Por qué entonces renuncias a la ciudadanía? Efectivamente, Arlene. Yo renuncié a un derecho por nacimiento, que bueno, es un derecho humano que tiene toda persona natural. Fue una opción. Bueno, tuve que escoger entre mi familia, mi vida, mi pueblo o la ciudadanía de un país, y opté por lo que creí que era lo más correcto. Han pasado muchos años, han sido 15 años de injusto encierro, seguidos de una libertad supervisada inhumana, que se constituyó prácticamente en un arresto domiciliario, utilizado como un castigo, y respecto a la cual la Fiscalía estaba obsesionada en hacer que la cumpliera en su totalidad por 3 años. Y bueno, llegado el momento, es una decisión que uno tiene que tomar. Y bueno, yo creí que fue más importante, me era más importante regresar al seno familiar, regresar a mis hijas, a mi esposa, de la que todo el mundo sabe que no ha podido ni siquiera visitarme a Estados Unidos, no ha recibido una visa. Se hicieron gestiones para que estuviera conmigo y no fue posible. En fin, yo dejé a una niña de 4 meses que ahora tiene 15 años. Me parecía que este año y medio que les resta hasta que yo terminara mi libertad supervisada es un tiempo en el que va a crecer mucho, y yo tenía que estar con ella, tenía que estar con mi nieto, en fin. A veces uno tiene que tomar esas decisiones, y repito, no es una fiesta renunciar a una ciudadanía de ningún lugar, no es motivo de alegría, pero también para mí siempre ha sido un orgullo sentirme cubano. Y yo siempre, como patriota, me he identificado con la sociedad que se construye en Cuba. Y bueno, llegado el momento, no me fue difícil optar por lo que me parece correcto. Y aquí estoy, de nuevo, como un cubano más. Entiendo que ser ciudadano norteamericano te significó en los últimos 15 años un castigo. Es decir, por ser ciudadano norteamericano pagaste más. Por ser ciudadano norteamericano tuve que pasar 3 años, o sea, se me condenó a pasar 3 años en los Estados Unidos, lo cual no se supone que sea un castigo, pero en mi caso sí, obviamente lo era. Ya fuera de prisión no podías incorporarte a tu familia. Ese es el problema. O sea, la libertad supervisada se supone que sea un periodo de tránsito en el que tú vives con tu familia, te incorporas a la sociedad, bajo la supervisión de un oficial que se asegura de que tú no incurres en una violación de la ley, que tienes un trabajo, que te incorporas a un entrenamiento, que te preparas para la vida. O sea, la concepción de la libertad supervisada en realidad es una concepción que se supone que va orientada a la incorporación de la persona que estuvo presa a la sociedad. En el caso mío, mi sociedad estaba aquí, mi familia estaba aquí, y bueno, todos sabemos que en las condiciones en que yo estaba en el Distrito Sur de la Florida, la amenaza de los grupos terroristas a los que yo había estado vigilando era un elemento que el gobierno utilizó muy inteligentemente en hacer peores mis condiciones de libertad supervisada. De modo que yo no podía ser un ciudadano normal en libertad supervisada. Yo era un individuo en un arresto domiciliario autoimpuesto, con limitaciones,
¿Cuáles? ¿No podías tener domicilio? Yo tenía el domicilio mío no se podía dar a conocer. O sea, yo no podía sacar documentación, yo no podía tener una licencia de conducción porque eso hace pública tu dirección, yo no podía tener una tarjeta de crédito, yo no podía comprar nada en línea. En fin, todo lo que un ciudadano normal hace, una identificación que te identifica ante cualquier funcionario, nada de eso lo podía tener. Estaba confinado en una casa que era una jaula de oro, gracias a un amigo solidario, o sea, era una casa con buenas condiciones, pero estaba confinado a ella, imagínate, las 24 horas del día. Salía en una bicicleta a conseguir los alimentos, regresaba a esa casa, salía a correr, regresaba. En fin, unas condiciones realmente infrahumanas, ¿no? Desde el punto de vista de socializar. Yo no podía presentarme a los vecinos, porque entonces iban a saber quién era yo. O sea, que el vecino de frente no me conocía, el de al lado tampoco. O sea, una situación en realidad que es muy atípica, ¿no? Vamos de todas maneras a recapitular. Desde el año 1998, en que fueron brutalmente arrestados ustedes, los cinco de Cuba, como se les conoce ya en el mundo, nunca dejaste de ser un ciudadano norteamericano que cumplió con toda la ley. Y sin embargo, decía, fuiste castigado por hacer qué. Vamos a recordar un poquito a nuestros televidentes del sur de América. Sí, porque estamos hablando para Sudamérica. La historia de terrorismo contra Cuba es harto conocida. Es irónico que ahora seguimos apareciendo en una lista de países terroristas, ¿no? Y bueno, en este proceso uno aprende cómo ellos no solamente te hieren, sino que le echan muy bien sal a las heridas, ¿no? Y entonces, bueno, cuando se trata del terrorismo contra Cuba, ese es uno de las conductas, ¿no?, que ellos siguen. Nosotros estábamos infiltrados en grupos que desde Miami se han dedicado por años a hacer actos terroristas contra Cuba. El cubano está relacionado con la historia. Durante ese tiempo fueron las explosiones de los hoteles en La Habana, donde murió un turista italiano. En fin, en la evidencia apareció todo eso, toda la historia del terrorismo contra Cuba, pero básicamente ellos se ensañan con nosotros porque nos resistimos a cooperar, nos resistimos a humillarnos, y aparentemente su concepto es que, bueno, que cuando uno va ahí es para hacerlo sentir bien y humillarse, y bueno, sencillamente nosotros consideramos que salvar vidas es un bien jurídico que no desmoraliza a nadie, y bueno, estamos en esta situación y seguiremos luchando porque tenemos la conciencia de la moral que nos llevó a hacer lo que estábamos haciendo, y aquí estamos. Tenemos a René González Egueret en exclusiva en la mesa redonda de Telesur desde La Habana, Cuba, reitero, un país que celebra con muchísima alegría el regreso de uno de sus héroes. Faltan 4, pero siguen siendo 5. Usted no lo entiende, siga con nosotros, solo por Telesur. Guatemala. Entre los años 1982 y 1983, el ejército y la policía, a cargo del presidente de facto, José Efraín Ríos Montt, asesinan a miles de personas. El cristianismo es aceptar un compromiso. Y mi compromiso es decir, dar ejemplo en moral, en ética, en profesión. Vamos a matar, pero no a asesinar. La isla era el nombre de la cárcel secreta de los temidos comandos de la Fuerza Pública Nacional. Un sistema de terror e impunidad basado en el silencio, que en 2005 es descubierto tras una explosión que revela las pruebas para esclarecer crímenes inconcebibles. Uli Stelzner es el único cineasta autorizado para filmar en los expedientes secretos. Telesur presenta La Isla, archivo de una tragedia. Hoy, solo por Telesur. Pudo valerse de los mismos pretextos de quienes muy pronto decidieron declararse culpables y cooperar con las autoridades. Tras largos años de separación, tenía ya de este lado a Olga e Irmita, y había podido disfrutar por apenas 4 meses a la recién nacida Ivette. ¿Qué hacer? Aferrarse a los principios, dejarlas solas a las 3 en un país extraño y enfrentar nuevamente años de separación, o negociar
y darles lo que pidieran a cambio del perdón y de una nueva vida. En su mente nunca hubo la menor duda, ni en su conducta una mínima vacilación. Los fiscales sabían que muy poco tenían contra él y trataron de sacarlo del camino con ofertas. Les dolió que él les cantara el necio y se ensañaron. Nadie lo vio llorar cuando separaron a Olga de las niñas y la tiraron en una celda. Lo habrá hecho en silencio, como lo hicimos todos de indignación y de dolor cuando nos golpeó la noticia. Pero en él nunca notamos el más mínimo quebranto. Cumplió con dignidad cada día de su condena y salió con la frente tan en alto como cuando había entrado, pero aún tendría que sufrir en soledad la pérdida de su hermano y de su padre. Hoy supimos que René está en Cuba para quedarse. Hoy cada uno de los 5 es algo más libre. Parte de nosotros pasea por las calles de esa isla y podemos casi respirar su aire, quemarnos con su sol. Alguien me ha preguntado cómo diremos ahora que no somos 5, sino 4. Error. Somos 5 y seguiremos siendo 5. Si hoy tenemos que continuar la lucha, no es solo por los otros 4, es también por René, porque lo conocemos y sabemos que él no será realmente libre hasta que estemos todos de regreso en la patria. La diferencia es que esta batalla, que será hasta el final por los 5, cuenta desde hoy con un nuevo abanderado. Felicidades, René. Tus 4 hermanos celebramos contigo orgullosos. Hasta la victoria siempre, Gerardo Hernández Nordelo. Y lo que escuchaban ustedes en la voz de René González era la lectura de una carta, de un documento enviado por Gerardo Hernández Nordelo, uno de sus 5 compañeros de lucha, de sus hermanos, que está preso, el más preso de los 5, está condenado a 2 cadenas perpetuas más 15 años en una prisión de Victorville, en California, y él hacía una valoración de tu conducta personal, el hecho de que a pesar de que te presionaron con tu esposa, que fue presa y además deportada a Estados Unidos, que nunca recibió visa para visitarte, de tus hijas que estaban pequeñas, resististe, dice que si lloraste nadie lo supo. Esto nos retrotrae, decía yo, al comportamiento como ciudadano que tuviste hasta el último día que viviste dentro de Estados Unidos, cooperando con las autoridades norteamericanas también a enfrentar el terrorismo. Yo creo que eso es bueno que lo sepa la teleaudiencia que no conoce bien la historia de los 5. Sí, tomando ese tema, se debe saber que mucha de la información que nosotros recopilamos fue pasada a las autoridades norteamericanas. Y no solamente en relación con el terrorismo, sino inclusive con el tráfico de drogas, porque bueno, algunas de esas organizaciones que recibieron entrenamiento de la CIA en los años 60, cuando se incorporaron ya a una vida un poco más, digamos, de un terrorismo un poco más, menos oficial, todas aquellas artes las emplearon muy bien en el tráfico de drogas. O sea que ellos estaban conscientes de que nosotros, inclusive desde el punto de vista del tráfico de drogas, habíamos sido capaces de descubrir actividades que podían dañar a la juventud norteamericana. Fue curioso como después durante el juicio trataron de ocultarlo y durante los testimonios tergiversaron toda esa historia que estaba en la evidencia escrita del caso. Pero efectivamente para nosotros hacer daño a la sociedad norteamericana o provocar problemas dentro de Estados Unidos nunca fue un propósito. Y dejando a un lado el hecho de que estábamos salvando vidas, de que estábamos protegiendo a Cuba del terrorismo, bueno, siempre fuimos ciudadanos que respetamos las leyes norteamericanas, y no solamente eso, sino que una vez que fuimos arrestados, acordamos hasta este momento, lo hemos cumplido, de no faltar nunca a la ley durante el proceso, no faltar el respeto a jurados, no faltar el respeto a la corte. Obviamente otras partes en el proceso acordaron algo completamente distinto, ese es su problema. Pero bueno, esa fue la actitud nuestra. Yo creo que es una actitud que en el fondo también nos ayudó, nos elevó moralmente por encima de los fiscales, y creo que nos ha también ayudado un poco a soportar todo esto. Hay una cosa curiosa, René González renuncia a su ciudadanía norteamericana para poder reunirse con su familia y hacer su reinserción en la sociedad de manera natural como cualquier otro preso en el mundo cuando es liberado. Sin embargo, mucha prensa hoy en el Centro de Prensa Internacional te preguntaba qué haría Cuba frente a este gesto humanitario de los Estados Unidos.
¿Hubo algún gesto en tu concesión de liberarte de la ciudadanía norteamericana? Quisiera saber por qué se interpreta así por alguna prensa. Bueno, obviamente hay quienes están a la caza de gestos, ¿no? Hay una expectativa en relación con el cambio de la política de Estados Unidos hacia Cuba, y entonces, bueno, hay quien está a la caza de gestos y hay quienes quieren ver gestos en ciertas cosas. Yo soy más cauteloso en ese sentido, pero en el caso específico de mi renuncia a la ciudadanía, a mí me consta que no es un gesto humanitario. O sea, es una historia que, como explicaba yo esta mañana, la viví yo, y es una lucha de 2 años que data de antes de mi salida, y en la que inclusive durante la cual los fiscales maniobraron de forma, digamos, poco ética para engañarnos a mi abogado y a mí durante un tiempo, ya justo antes de la salida, cuando parecía que habían llegado a un acuerdo para que yo renunciara a la ciudadanía a cambio de venir para Cuba. Cuando me faltaban unos 15 días para salir de la cárcel, le dijeron a mi abogado que no, que habían cambiado de opinión. Después tuvimos que acudir a la corte, presentar una moción, ellos se negaron. O sea, obviamente para ellos fue importante mantenerme en las condiciones que te describía durante 3 años. Ellos nunca han dejado de pensar que uno pudiera quebrantarse. Tienen ese concepto, ¿no?, de que todo el mundo tiene un precio, a lo mejor, de que todo el mundo tiene un punto de ruptura. De nuevo es su problema. Pero básicamente no hubo gesto como tal. Lo que pasó fue que ya tras una serie de emociones, que se presenta la oportunidad para mí de venir a Cuba, desgraciadamente en relación al fallecimiento de mi papá, desde aquí nosotros le pusimos a la Corte un último recurso y le recordamos a la Corte que yo estaba aquí en Cuba y que de nuevo estaba dispuesto a entregarle mi ciudadanía a cambio de que me dejaran permanecer aquí. El año anterior, cuando habíamos presentado la moción original, el gobierno se había negado, aduciendo que si yo venía para Cuba no iba a ir a la oficina de intereses, porque es interesante que no creen que tú ibas a entregar. Ellos necesitan demostrarle de alguna forma a alguien que aunque sea una vez uno dijo una mentira. Es una cosa hasta infantil, ¿no? Y entonces, bueno, el año pasado ellos dijeron, no, si él va a Cuba, él no va a hacer lo que está diciendo. Y bueno, me vi aquí y dije, bueno, esta es la oportunidad. Le presentamos ese recurso a la Corte y no les quedó más remedio que si, ahora sí el hombre está en Cuba, nos está diciendo que va a hacer lo que prometió, no nos queda más remedio que... Y de inmediato la posición del gobierno cambió. Pero bueno, eso fue lo que sucedió. No hay ningún gesto humanitario. Vamos a cortes, enseguida estamos de vuelta. Hoy estamos en exclusiva con el héroe de la República de Cuba, René González, el primero de los 5 que está en casa, luchando también ya por el regreso de sus 4 hermanos. Siga con nosotros, solo por Telesur. Guatemala. Entre los años 1982 y 1983, el ejército y la policía, a cargo del presidente de facto, José Efraín Ríos Montt, asesinan a miles de personas. El cristianismo es aceptar un compromiso. Y mi compromiso es decir, dar ejemplo en moral, en ética, en profesión. Vamos a matar, pero no a asesinar. La isla era el nombre de la cárcel secreta de los temidos comandos de la Fuerza Pública Nacional. Un sistema de terror e impunidad basado en el silencio, que en 2005 es descubierto tras una explosión que revela las pruebas para esclarecer crímenes inconcebibles. Uli Stelzner es el único cineasta autorizado para filmar en los expedientes secretos. Telesur presenta La Isla, archivo de una tragedia. Hoy, solo por Telesur. Y en la mesa redonda internacional nos acompaña hoy René González Segueret, héroe de la República de Cuba, el primero de los 5 que ha sido liberado. Su compañero de prisión, Antonio Guerrero, escribió desde la prisión también, describiéndolo como el hombre que conoció allí, dice, nos hicimos los 5 hermanos, por eso su libertad es nuestra libertad, su dolor y su felicidad son también nuestros, por eso nuestra injusta prisión seguirá siendo su prisión. También esta mañana afirmabas que
los 5 siguen siendo 5, porque en algunos lugares donde la campaña solidaria con Cuba y con los 5 se mantenía demandando a Obama la libertad de los 5, preguntaban si ahora hay que demandar por 4. ¿Por qué no por 4? ¿Por qué por 5? Más allá de lo que nos contaba el propio Antonio. Siempre nos consideramos los 5 uno. O sea, desde el primer momento nosotros pensamos que teníamos que salir todos por el mismo lugar. Para mí, el escenario de regresar primero, que siempre fue una posibilidad, siempre fue el escenario peor. Yo siempre tuve la esperanza hasta este momento de que un día regresaríamos los 5 juntos. Y así nos sentimos todos. Gerardo decía en su carta que nosotros nos conocemos. Y es verdad que nosotros nos conocemos mucho más de lo que nadie puede imaginarse. Supongo que a través de toda esta lucha uno va estableciendo lazos que van más allá de cualquier otra cosa. Y yo entiendo el júbilo que ellos sienten en este momento. Entiendo lo altruista de ese júbilo. Y ellos entienden el pesar mío en este momento. Porque para mí regresar solo siempre fue motivo de pensamientos, motivo de pesadilla, en realidad. Me tocó hacerlo, pero de nuevo yo me sigo sintiendo preso, estando ellos en la cárcel. Sigo sintiendo un poco que esa cárcel es una cárcel para mí. Y para nosotros siempre vamos a ser 5. Es natural que algunas personas en su buena voluntad digan, ahora son 4, y después serán 3, y se inclinen por verlo de esa forma. Pero bueno... También el gobierno de Estados Unidos ha apostado por eso, porque la gente sienta normal que vayan saliendo en la medida que cumplan, y no se dan cuenta que no están... De ahí yo creo la confusión. Creen que al salir tú primero es como un gesto. No hay gesto. Cumpliste hasta el último minuto. Sí, eso es lo que pasa. Y ellos apuestan a que muchas personas vean esto como una victoria. Hay que tener cuidado con eso. Yo le arranqué al gobierno norteamericano, después de mucha lucha, le arranqué 1 año y medio de libertad supervisada. Que para mí, para mi familia, para mi nieto, que va a empezar a caminar ahora, bajo mi vista, es mucho. Pero en el contexto de este caso, es sencillamente, es un pelo que le arrancamos al lobo después de varios años de lucha. Y ese es el peligro de que sigamos, de que ahora no olvidemos que somos 5, de que podamos desmovilizarnos, de que podamos relajarnos, de que podamos pensar, bueno, no, ya estamos ganando. En fin, yo creo que seguimos siendo 5. Nosotros no le estamos diciendo a Obama, dame 1, dame 2, dame 3. Le estamos diciendo a Obama, dame 5. Y hasta que los 5 no estemos de regreso a Cuba, esta lucha no puede terminar. Dando a los 5 también un poco que se está reconociendo, porque el caso fue uno solo, el caso de los 5 es también una acusación que siempre fue contra Cuba, más que contra 5 hombres. Claro. Pero de hecho hay uno de ustedes, que es Gerardo Hernández, que está condenado a 2 cadenas perpetuas más 15 años, para el cual no ha habido ni siquiera la posibilidad de una revisión de sus condenas. Sí, efectivamente. Y para nosotros 4 siempre Gerardo ha sido la prioridad. O sea, tanto Tony como Fernanda, como Ramón, como yo, siempre hemos visto el caso de Gerardo como el caso de nosotros. Y repito, cuando Gerardo regrese aquí, la lucha por los 5 se habrá terminado. Mientras estemos aquí 1 o 2 o una fracción de ese grupo, la lucha va a seguir siendo la lucha por los 5. Esta mañana, en las declaraciones, por supuesto, la prensa también que habla de esto, preguntaba el intercambio a propósito de Alan Gross, el contratista norteamericano que en labores de espionaje fue detenido y condenado a 15 años en Cuba, una persona que todavía no ha cumplido ni la primera parte de su sentencia, y un poco tú respondías que Cuba ha propuesto negociar hace mucho tiempo. ¿Qué esperas tú, qué quisieras tú, qué añorarías como hombre nacido en los Estados Unidos y al propio tiempo educado en Cuba, como cubano y como norteamericano que no puedes dejar de ser, aunque hayas renunciado a la ciudadanía? ¿Cuál sería el sueño tuyo, además como luchador antiterrorista? Bueno, yo no sé si tú estabas en la conferencia, le recordaba yo al señor de la CNN que cuando yo volaba con aquella gente, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos llenos de resentimiento y deseosos de crear un conflicto entre Cuba y Estados Unidos, muchas veces me pasó por la mente el sueño de ser el primer piloto de Cubana Aviación que pudiera aterrizar en Estados Unidos cuando se abrieran los vuelos regulares. O sea, en el fondo esta lucha de nosotros ha sido una lucha para evitar que se materialice el interés de ciertos grupos en Miami y en Washington de que se cree una confrontación entre Cuba y Estados Unidos que termine devolviéndoles la isla a quienes se vieron afectados con la revolución.
O sea que yo realmente lo que deseo es una mejora de las relaciones entre los dos países, que obviamente pasa por las diferencias, discutir las diferencias que hay entre ambos países. A mí me parece que hay que sobreponerse a cierta conducta que a veces ya adquiere matices un poco infantiles, de que no, que si es estico, que si este es estico, que si hago esto, que si hago lo otro, y acabar de entender que hay que sentarse los dos gobiernos y con seriedad y discutir toda la gama de problemas que dividen ambos países, que es lo que el gobierno cubano ha ofrecido. A mí me parece que hay elementos en la sociedad norteamericana que siguen apostando a ese jueguito infantil que al final no va a llevar a ningún lado. Y yo creo que es hora de crecer por encima de eso y de que el gobierno norteamericano entienda que este es el momento, es un momento en que hay una oportunidad de sentarse y de discutir seriamente los temas que dividen ambos países y trazar un camino para resolverlo. Y para mí, como bien tú dices, sigo teniendo lazos en Estados Unidos, de familiares, de amistades, y que obviamente soy cubano. Yo creo que eso es un sueño al que no renunciaré hasta mientras esté vivo. Hay un sueño que no podremos, yo creo, por ahora ver ninguno de los dos, que es que la señal de Telesur entre a las prisiones de Estados Unidos. No se ve Telesur en las prisiones norteamericanas, pero si tuvieras la posibilidad de que tus 4 hermanos te vieran ahora, ¿qué quisieras decirle? Ante todo, que les agradezco las manifestaciones de alegría, de júbilo que me han enviado. No me sorprendieron. Somos hermanos, mucho más allá de lo que la sangre puede, de lo que la sangre te puede llevar. Y bueno, ellos saben también que no tengo que decírselo, pero se lo voy a decir, que mi prioridad es seguir luchando por su libertad, que mi prioridad es seguir denunciando la injusticia que se comete contra ellos, que cada día que ellos amanecen en la cárcel es una injusticia multiplicada por 5, no por 4 ni por 1, sino por 5. Y yo cada día de mi vida lo dedicaré a que esa injusticia tenga fin. Bueno, también, ahora sí, es un hecho y no un sueño, de que casi todos los solidarios del mundo ven Telesur. A ellos también, los solidarios con tu causa, me queda menos de un segundo, pero puedes decirle, quizás con una palabra, lo que ha significado el apoyo en estos años. El apoyo ha sido una fuente de inspiración, de fortaleza, y de nuevo tenemos que enfocarlo en la sociedad norteamericana. Tenemos suficiente apoyo para enfocarlo en esa sociedad y para llevar el mensaje al pueblo norteamericano de que la libertad de los 5 será en beneficio de ambos países. Gracias, René. Gracias por el ejemplo, gracias por la inspiración y gracias por el gesto tuyo que hizo posible que estés aquí. Gracias a ustedes también por estar con nosotros desde Telesur, desde cualquier rincón del planeta, seguirnos. Quede como constancia de este programa que los 5 siguen siendo 5, la batalla es por el regreso de los 5, que es en definitiva Cuba. Y en nombre de Cuba también muy buenas noches. Muchas gracias.